Pues hay mentiras sobre su reinado. Bueno, lo primero, que no estaba hechizado, que era la endogamia, y España fue la abanderada en la defensa de la población indígena. Miguel de Cervantes, el autor de la novela moderna, el padre de la novela, y que realmente él quiso viajar a América y no le dejaron la falsificación de la firma de Carlos II, porque la firma no puede tener un trazo tan firme, valga la reiteración, cuando se está agonizando. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a tener el placer esta vez de entrevistar a María y Laura Lara Martínez. Ellas son mellizas, son dos historiadoras y dos escritoras que han escrito un libro ahora mismo publicado por la editorial Espasa que lleva por título Las mentiras de la historia de España. Muy interesante porque en este libro indagan, por ejemplo, en cómo Cervantes realmente no perdió el brazo en Lepanto. O por ejemplo también hablan como Carlos II no estaba realmente hechizado, obviamente. O por ejemplo cómo la gripe de 1918 ha pasado a la historia, como la gripe española, cuando realmente no comenzó ni aquí. Así que todo esto es lo que vamos a tratar de ver en esta entrevista. También nos van a dar su opinión sobre la leyenda negra. Son dos historiadoras muy prestigiosas en su ámbito y seguro que les va a encantar esta entrevista. Recordad que es muy importante siempre darle a me gusta o comentar, porque eso hace que se posicione mi vídeo y lleguemos cada vez más en busca de esta verdad histórica en la que estamos aquí siempre comprometidos en Trincheras Ocultas y consigamos llegar a más gente, a más audiencia. Esto va a hacer que consiga traer a más invitados mejores, o por ejemplo la semana que viene ya vamos a conseguir tener aquí a Pedro Insúa, historiadores, políticos, expertos de primer nivel que ya están decidiendo pasarse por Trincheras Ocultas para dar su visión acerca de la historia de España. Así que muchísimas gracias. Recordad también que he abierto la opción de Patreon para todo aquel que quiera contribuir más allá en este proyecto en Trincheras Ocultas. Yo siempre lo agradeceré un montón. Como siempre digo, tampoco es obligatorio, esto está en sus manos, es su decisión. Muchísimas gracias y les dejo con la entrevista. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa que me hace muchísima ilusión presentar. Y es que hace poco vi que la editorial Espasa había publicado un nuevo libro. Este libro era Mentiras de la historia de España. De repente me puse a investigar quién estaba detrás de este libro y descubrí que detrás estaban las mellizas Lara. Ellas son conocidas ahora también porque salen en el programa de Risto Mejide, 4 al día, en una sección que se llama Vamos a contar verdades, y contacté con ellas y conseguí esta ansiada entrevista en la que creo que vamos a poder desmitificar un montón de bulos que ahora mismo hay circulando en nuestra sociedad. Vamos a darle ya rápido porque tenemos media hora de entrevista, así que me gustaría ya comenzar a presentarlas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con todos nosotros, María y Laura Lara Martínez. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Javier y oyentes. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los espectadores. La primera pregunta que os quería hacer, quien quiera empezar, adelante. ¿Qué notáis de diferente, por ejemplo, cuando escribís en solitario a cuando lo tenéis que hacer acompañadas en este caso? ¿Es un proceso más difícil? Contadnos un poco. Para mí es un honor escribir un libro con María, porque cuando son obras en solitario, tengo que organizar todas las ideas, el índice, la columna vertebral de la obra. Aún así, aun cuando es en solitario, por supuesto que María me asesora y me guía, pero cuando es una obra conjunta, coral de las dos, de las hermanas Lara, para mí es un disfrute. Para mí, pues quiero decir que cuando escribo las obras en solitario, como por ejemplo Sin el estigma de Eva, la novela que escribí estando en París sobre Christine de Pisan, la primera escritora profesional de la historia en el siglo XIV, bueno, muere en el XV, en 1430, pues al escribir la novela y llevar la pista a todos los personajes y las tramas argumentales, siempre le consulto a Laura y ella va sabiendo cómo son los personajes, cuál es su carácter, qué ropa llevan, qué evolución presentan a lo largo de la trama. Es decir, que es la persona
que me ayuda y me asesora a llevar a ese conjunto de seres ficticios que fueron reales en un tiempo y a los seres imaginarios también que ayudan a que la trama, en este caso detectivesca, en torno a Notre Dame siga adelante, o en otras novelas mías, en El velo de la promesa, Memorias de Elena, y ahora con Mentiras de la historia de España. Pues es cierto que escribir un libro es apasionante, pero también hay muchas fases en la creación del mismo y también, por tanto, en la actitud de las escritoras ante la página en blanco, la labor de pesquisa en los archivos y bibliotecas, la documentación, después la redacción, después la selección, porque, por ejemplo, con este libro en Espasa, en Planeta, cuando lo entregamos nos habíamos pasado de caracteres y tuvimos que dejarlos en 1 millón de caracteres y recortar aquellos capítulos en los que ya sobrecedíamos el límite de palabras para el volumen. Es algo que no te imaginas cuando estás ante el ordenador el primer día con el papel en blanco. Pero bueno, escribir el libro entre las dos, con su racionalidad y por otro lado con mi idealismo, pues es una combinación que a nosotras nos entusiasma. Qué bien, qué bien. Si os parece, vamos a meternos ya de lleno en harina en lo que es el libro. Me gustaría comenzar con la primera pregunta. En mi canal hablamos mucho sobre leyenda negra. Y es cierto que en vuestro libro tocáis el término genocidio a la hora de el descubrimiento de América. Queréis abordar sobre a lo mejor este concepto que está ahora mismo en la actualidad para, no sabemos exactamente con qué fines políticos e ideológicos, pero es real que cada 12 de octubre hay gente que promulga el lema, ¿no? Nada que celebrar. Me gustaría que me respondiera alguna de vosotras sobre qué opináis de la leyenda negra y si sigue vigente en la actualidad. Es indudable que la leyenda negra existió en torno a España y sigue existiendo. Y es un caso de manual el español, porque ningún país ha orquestado una leyenda negra contra sí mismo, o si no orquestado, por lo menos alentado. La leyenda negra contra España podemos decir que la inventaron los ingleses. Era la época del desastre de la Gran Armada, a quien ellos llamaron invencible, pero ahí se fueron sumando personajes de primera línea como Felipe II, la princesa de Éboli, Antonio Pérez, Escobedo, bueno, muchos personajes que alimentaron esa primera leyenda negra. Pero luego surgieron otras, y el caso americano que nos citas, pues en los últimos años vemos cuando se derriban estatuas, cuando se hacen grafitis, cuando a Miguel de Cervantes, al otro lado del charco, lo llaman bastardo. Miguel de Cervantes, el autor de la novela moderna, el padre de la novela, y que realmente él quiso viajar a América y no le dejaron, no le dieron el permiso, el pasaje de Indias en la Casa de la Contratación de Sevilla. Igual que no se lo dieron a Murillo, al pintor de las Inmaculadas, el cual yo creo que no es sospechoso para nadie de ser heterodoxo en esa época de la Contrarreforma. Pues todo eso hace pensar cuántas leyendas negras existieron de España, no solamente una, y cuántas siguen vivas. También esa leyenda negra hace unos años se cebaba con Fray Junípero Serra, ese fraile de las Islas Baleares que se fue al territorio que actualmente es Estados Unidos, pero que entonces era de colonización española. Y bueno, tantos personajes que en realidad no han hecho daño a nadie, sin embargo han sido hijos de su tiempo, como nosotros también lo somos. En el caso americano, a María y a mí nos gusta hablar del descubrimiento mutuo. Los españoles llegaron allí, igual que llegaron también después personas de otros países. Recientemente se veía una gira que los reyes de los Países Bajos y su hija primogénita estaban realizando por el Caribe, por las Antillas neerlandesas. Claro, es que América en esos siglos de la edad moderna se repartió. Es triste que un territorio se reparta entre las potencias europeas. Después en el 19 pasó en África. Es triste, pero fue así. Y España fue la abanderada en la defensa de la población indígena. Ninguna persona debe ser avasallada ni, bueno, diezmada, por supuesto, ningún contingente humano. El genocidio, pues ya su propia palabra lo define, si hacemos la traducción, el análisis desde el latín, pero la muerte de una gens
La muerte de una estirpe, de un grupo humano, a todos nos debe doler, como se dice en la Biblia. Una persona que muere, al final está muriendo la humanidad con ella. Sin embargo, Isabel la Católica, en su testamento, ya se preocupó de que los indígenas fueran tratados bien, que no se los esclavizara. Eso otros reyes, con todos los errores que tuvo Isabel la Católica, entre ellos la expulsión de los judíos, otros reyes de otras potencias europeas no se preocuparon de ese tema, de la defensa de lo que entonces se llamaba los naturales. El derecho de gentes nace en España, la escuela de Francisco de Vitoria, los dominicos debatiendo en torno a ese ámbito. Y sin embargo, los últimos coletazos, ya en el siglo XXI, los azotes se los lleva a España. Y a España aparece como esa madre patria enemiga que ha ido a explotar, a robar. Sí, en la colonización estaban esos factores, pero también estaba el transmitir un ideario, la hispanidad, algo que nos hace hoy compartir el idioma con más de 580 millones de personas en el globo, el español. Nosotros también fuimos romanizados. Numancia es un ejemplo de resistencia y cayó frente a las legiones del Senado y pueblo de Roma. La historia se mueve por bucles, por ciclos, por aspectos que si no se repiten a veces riman, como dijo el padre de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn. ¿O qué sucede con estos episodios? ¿Por qué España al final aparece como la mala y el resto de potencias, Inglaterra, los Países Bajos, no son víctimas de los ataques en el siglo XXI a los personajes que representan sus nacionalidades a través de estatuas? O quizás es que tampoco sean tan conocidos. Es un drama y el concepto leyenda negra existe y yo lo diría en plural. Sí, porque en 1918 se echó la culpa de la gripe a España. Es la mal llamada gripe española, que es otro de los capítulos del libro Mentiras de la historia de España de Laura y mío. Y también forma parte ese aspecto de las leyendas negras en plural que dice Laura sobre España. De hecho, es que el que formuló de manera pionera el concepto de leyenda negra a principios del siglo XX, aunque Emilia Pardo Bazán y otros intelectuales también estaban hablando ya del conjunto de críticas antiespañolas y de la hispanofobia que había surgido con los siglos, fue Julián Juderías, que murió precisamente a causa de la gripe mal llamada española de 1918 en uno de sus brotes. Otro tema que me gustaría tocar y que me ha impactado, la verdad que esta mentira que nos han venido contando, la verdad que no conocía esta historia. Yo pensaba que realmente Cervantes había perdido el brazo en Lepanto. Yo realmente pensaba esto. Me gustaría hacer otras preguntas a la vez. Me gustaría que una primero nos desmitificara, ¿no? Esto que viene ahora mismo rondando por el cerebro de varios españoles. Y luego también me gustaría que la otra me pudiera hablar un poco de la batalla de Lepanto, la importancia de esta batalla y realmente, sin España ahora mismo en la actualidad, sin la defensa de la cristiandad, Europa sería tal cual es ahora mismo, sin España, tras esta batalla. Bueno, cada una puede responder la que quiera. Pues comenzamos con la batalla de Lepanto, 7 de octubre de 1571, esa alianza de la Liga Santa con España, don Juan de Austria, el hijo bastardo de Carlos V, de Carlos I, puesto para liderar esa defensa frente al avance de los turcos, sin duda marcó la historia del viejo continente, de ese viejo continente que ya se abría paso en América porque el descubrimiento había pasado en 1492, el descubrimiento mutuo, la conquista ya estaba superada y estaba en una fase de colonización. Pero en Europa estaba el debate intelectual, que María también analiza en otro de sus libros, en Historia de las Guerras de Religión, entre la contrarreforma y la reforma, la diatriba entre los grupos protestantes, seguidores de Lutero, de Calvino, y esa defensa radical de lo que era la esencia del catolicismo por parte de la Santa Sede y, por supuesto, los reyes católicos. El 29 de mayo de 1453 es cuando se sitúa la toma de Constantinopla por los turcos. Eso marca el final de la Edad Media, el inicio de la modernidad.
Pero en 1571 hay, como explicaba Laura, esta alianza para plantar cara al poder otomano. ¿Qué había pasado entre 1453 y 1571? Había habido trasiego de gentes. De hecho, el sultán fue uno de los que se quedó perplejo ante la expulsión de los judíos al ver que se echaba riqueza de los reinos de Isabel y Fernando. Pero en aquellos momentos, después de casi 1000 años de Islam, el encontrarse con los turcos en las puertas de tu ciudad, como pasó también en Viena prácticamente, pues suponía un momento de gran tensión y sobre todo de lo que tú adelantabas, de la posibilidad de que se derribara la cultura cristiana, que era la que había marcado Occidente. Es cierto que al principio del siglo XX, con Atatürk y con determinados líderes de la política turca, hubo un proceso de apertura. Pero hoy nos podemos preguntar si en 1571 no hubieran estado las galeras Sol y Marquesa y las tropas de don Juan de Austria, pues si no se habría producido ya una islamización de Occidente. Si os parece, vamos a ir a avanzar un poco en el tiempo. También otro de los mitos es el apodo, ¿no?, que se le dio a Carlos II, el hechizado. Me gustaría que me respondierais de cuándo surge este apodo, el por qué se le tilda así, y luego también que me respondierais qué opináis del cambio de régimen cuando llegaron los Borbones y se fueron los austracistas en este caso. Me gustaría saber si pensáis que llegó el modernismo a España, que nos contéis un poco qué pensáis de todo esto. En la Edad Moderna, el estar hechizado era uno de los términos o de las expresiones casi más populares, porque desde el rey al mendigo todos se sentían atrapados por el misterio, se protegían con talismanes. Cuando se inicia el reinado de los Austrias, de la Casa de Habsburgo, es por el matrimonio de Juana, mal llamada la Loca, con Felipe el Hermoso. La muerte de los hermanos mayores de Juana y de sus descendientes, de esos hermanos, pues es lo que va a llevar a que Juana se convierta en princesa de Asturias. A partir de ese momento, la política matrimonial de los reyes católicos va a proseguir casando a familiares de unas casas reales con otras. Y la política de la endogamia, aquello que se celebró tanto a principios del Renacimiento, que decían que Venus y Marte se estaban casando y así estaba surgiendo la Casa de Austria, pues al final sería su tumba. Y la endogamia provocaría estragos hasta el punto de que Carlos II, lo más sorprendente es que llegara a la edad adulta debido a las enfermedades genéticas congénitas que iba arrastrando desde la niñez. Pero en Mentiras de la Historia de España, además de hablar de los exorcismos que se pregonaban por Viena, vuelvo a mencionar otra vez la capital austriaca, porque en todos los puntos del imperio, tanto de los Austrias hispánicos como de los Austrias descendientes de Fernando I, el otro hijo de Juana mal llamada la Loca, instalados en Viena, en todos los sitios salían videntes que decían que conocían la causa por la que Carlos estaba hechizado. Unas veces era una posesión demoníaca en Cangas, en el norte de la península ibérica, otras veces un almanaque, una taza de chocolate que se había tomado, cuando el chocolate pues era un manjar que llevaba tan solo unas décadas en las cocinas de Occidente. Y al final, ¿qué pasó? Bueno, pues que murió sin descendencia a pesar de sus dos matrimonios. Murió después de que se hubiera pregonado que no podía tener hijos, cuando en aquellos momentos no se evaluaba a los reyes o a las reinas por su capacidad de gobernar, sino únicamente por la capacidad de procrear. Y por otro lado, pues hay mentiras sobre su reinado. Bueno, lo primero, que no estaba hechizado, que era la endogamia, y otra de las mentiras es que su reinado fuera nefasto, no fue infame, su capacidad ni su forma de abordar, llevar las riendas del reino. Sus antepasados, por ejemplo, Felipe III, su abuelo, había depositado el gobierno en manos de Lerma. Su padre, Felipe IV,
en manos del conde duque de Olivares. Él es verdad que tuvo validos como Valenzuela o Nítar, o también la regencia de su madre, Mariana de Austria. Pero si repasamos la convocatoria de Cortes, vemos, por ejemplo, que Carlos II, el único rey de España que murió sin ver el mar, convocó más las Cortes proporcionalmente que otros monarcas anteriores y posteriores. Buscó el pactismo en Cataluña, tenían gran afecto por Carlos II. Y además es que los índices económicos revelan que tampoco estuvo tan mal el tema de las finanzas durante su reinado. Recordemos, por ejemplo, que antes de morir Carlos V ya se produce la primera bancarrota, siguen después las bancarrotas de Felipe II, y los Fugger, los banqueros que habían entrado en el escenario, en el universo de Carlos V para apoyar su coronación, precisamente cuando estaba estallando la revuelta de los comuneros, que le pedían 1519, 1520, hasta su ejecución en 1521, que se fijara más en los asuntos interiores que en las campañas exteriores, porque Castilla no podía aguantar más en llevar el peso de unos gastos tan desorbitados. Pues precisamente esos Fugger que entraron en colaboración con Carlos V para apuntalar el imperio, los fúcares, como eran castellanizados, acabarían muriendo sin una banca, porque tuvieron que deshacerse de los negocios, ya que no podían superar las bancarrotas de las arcas reales al no recibir pagos de la deuda pública. Y Laura, pero la otra pregunta también que me gustaría que nos contestara, se pintó, ¿no? Eso es lo que ahora mismo se puede ver en algunos libros de historia, que llegó el modernismo a España, o eso es lo que quisieron avalar en este caso los borbónicos cuando llegaron. Me gustaría saber la diferencia que puedes hacer entre estos dos modelos, si le vino bien a España, cuéntenos un poco. Se ha transmitido historiográficamente ese concepto de que los Borbones trajeron de Francia aires nuevos, con unos ministros de unas formas de gestión diferentes. Sí que cambiaron el sistema de gestión, porque lo que tenían los Habsburgo era el sistema de los consejos y era una administración horizontal, es decir, el Consejo de Castilla se centraba en Castilla, el Consejo de Indias en Indias, así hasta el Consejo de Órdenes Militares, todos los que existían, centrándose en parcelas concretas. Sin embargo, lo que hicieron los Borbones fue empezar a crear las secretarías, las audiencias, ya el concepto de ministro aparece y después se va consolidando, y ahí lo que se empieza a prestar atención es, al margen del territorio, a cada una de las áreas, como lo que hoy vemos. Hacienda, bueno, todos los aspectos que incluyen en la gestión de un territorio, pero de una forma vertical. Fue un paso grande. Eso el súbdito, el ciudadano de a pie, que lamentablemente no era ciudadano, era súbdito, estaba sometido al control de la monarquía, que en esos momentos por supuesto que no era democrática, pues era poco lo que él pudiera aportar, porque tanto si estaba en el sistema de consejos como en el que trajeron los Borbones, ellos eran un granito para contribuir en especie, sobre todo al pago de esos tributos que existían en el antiguo régimen. Los Borbones no acaban con el antiguo régimen. A nivel internacional se pone el final en 1789 con la toma de la Bastilla en París, pero en España podemos decir que la edad contemporánea no empieza hasta 1808, y las Cortes de Cádiz, inauguradas en septiembre de 1810 y con su gran obra, la PEPA, la Constitución, promulgada el 19 de marzo de 1812, son las que intentan acabar con el régimen de los señoríos, con la Inquisición, con los principios que venían del antiguo régimen y que se consideraban pues pilares de esa sociedad estamental, en la que daba igual lo que uno intentara esforzarse en la vida, porque el nacimiento marcaba todo, hasta en la carrera eclesiástica. Quien procedía de un estrato social bajo, pues simplemente podía quedarse en un cura local o en un fraile, un hermano lego que hiciera las tareas domésticas o del campo en un monasterio, mientras que quien procediera de una buena familia con dinero pudiera aspirar a ser cardenal, abad y todos los cargos eclesiásticos altos. También es una sociedad, esta, la preindustrial, la del antiguo régimen,
en la que, aunque el capitalismo iba avanzando, como dice ya Cervantes en el discurso de la Edad de Oro, la ley del encaje, la ley del interés, como él escribe, estaban intentando abrirse paso en una economía puramente feudal y también mercantilista. Pero en España todos sabemos que la industrialización llegó muy tarde, llegó excesivamente tarde y quizás eso haya marcado también la no participación en las dos guerras mundiales, como han dicho algunos autores, y otros aspectos de la historia de España. Por supuesto, si la industrialización llegó tarde y gracias a eso no se participó en dos guerras mundiales, pues bienvenida sea la ausencia de industrialización durante un tiempo, porque ante todo hay que defender la paz. También es cierto que desde el punto de vista militar se pasó de los tercios a los regimientos, luego en la organización de las Indias se sumaron nuevos virreinatos como el del Río de la Plata y bueno, y Nueva Granada, sí, se fue descomponiendo también en otros territorios. Y al final todo eso, bueno, pues está ahí como la base de un proceso que llegará a corto plazo y que será la emancipación ya a principios del siglo XIX. Otra de las cuestiones que analizamos en Mentiras de la Historia de España es la falsificación de la firma de Carlos II, si realmente él tenía una visión neutral, le daba igual que fuera Carlos el sucesor, el archiduque de Austria, o el delfín de Francia, Felipe, el nieto de Luis XIV. Realmente los dos estaban entroncados con su árbol genealógico, o si no hay algún manejo en el lecho de muerte, porque la firma no puede tener un trazo tan firme, valga la reiteración, cuando se está agonizando. Bueno, nos van quedando ya solo 3 minutos de entrevista, así que me gustaría ya haceros la última pregunta. Claro, mentiras de la historia de España. ¿De dónde creéis que vienen, proceden todas estas mentiras? Si me lo podéis decir lo más rápido posible, porque claro, han tenido que tener algún inicio. Hay mentiras que se han convertido en dogmas de fe, prácticamente en doctrinas, si comparamos con la historia de las religiones. ¿Y por qué se han fraguado esas mentiras? Pues porque al poder le interesaba. Por eso en Mentiras de la Historia de España, María y yo damos voz a las personas que a lo largo de los siglos pues las ha dejado en la antesala del despacho del historiador, no se les ha dado voz, grupos, minorías, que bien por ser minorías étnicas o también por cuestiones de edad, los niños, las niñas o lamentablemente la discriminación de género, pues se han convertido en voces silenciadas. También en Mentiras de la Historia de España, María y yo damos voz a los vencidos, a las personas a las que se las derrotó, bien en el campo de batalla o en el ámbito dialéctico o en cualquier otro aspecto, y no solamente ya se les causó esa pena en vida, sino que se los puso de malos en los relatos históricos. A esas personas también les damos nuestra confianza en las páginas de Mentiras de la Historia de España e intentamos hacerles una catarsis. ¿Quién realizó las pinturas rupestres? ¿Solo los varones, como tradicionalmente se ha pensado, con la imagen del cazador, recolector y del chamán que por la magia simpática trataba de propiciar el sustento? Bueno, pues los estudios físicos, tecnológicos y anatómicos revelan que las manos que están plasmadas en Altamira y en otras pinturas rupestres del Paleolítico Superior, según la proporción entre las falanges y la palma de la mano, se puede saber si pertenecían a varones o a mujeres. Y además es que se ha podido comprobar por el tamaño que algunas de las manos plasmadas eran de niños y otras que eran de mujeres. Entonces, quizá en la prehistoria las mujeres pintaban más que en otras épocas. Y también El Inquisidor y la Bruja, de los que María es experta, y en otros de sus libros, Pasaporte de Bruja, Brujas, Magos e Incrédulos, en la España del Siglo de Oro, María analiza esos roles a partir del Inquisidor General y de otros inquisidores que han sido silenciados también en el tiempo, como Alonso de Salazar y Frías, que fue el protagonista del auto de fe de Logroño de 1609 y que dijo
no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a hablar y a escribir de ellos. Así que en Mentiras de la Historia de España encontraréis un apasionante relato en el que descubrir aspectos tanto terrenales como ideales de lo que ha sido la historia de España, analizar la historia de nuestro país pensando que las cosas a veces no son como nos las han contado. Muchísimas gracias por haber estado en esta entrevista y aquí voy a dejar por ahí abajo el enlace, el link para que podáis ir a comprarlo, todos mis suscriptores del canal. Muchísimas gracias. Encantadas. Gracias.